Les damos la más cordial bienvenida al programa No Tu Salud. Recuerden que este es un programa que orienta a todos ustedes sobre problemas de salud. Y el día de hoy tengo el gusto de presentarles a los doctores en bioquímica, José Luis Castrillo y Silvia Ávila Flores. Ellos son doctores en bioquímica, están especializados en genética humana, ellos trabajan en la ciudad de Bilbao, España, y precisamente aprovechando que ellos vinieron de vacaciones, pues los pusimos a trabajar un poco. Y bueno, el tema del día de hoy va a ser complementario. En las anteriores pláticas hablamos sobre el autismo, ahora llamado trastorno del espectro autista, y posteriormente se habló del tratamiento psicopedagógico, y ahora el tema del día de hoy va a ser diagnóstico genético. Recuerden que se hablaba que había causas multifactoriales en este trastorno, pero una parte es la parte genética. Entonces, primero les doy la bienvenida y les agradezco que hayan aceptado la invitación a venir a esta ciudad, digo, aprovechando que ustedes andan de vacaciones, pero me pareció que es un tema muy interesante, complementario para los niños que tienen este tipo de problemas. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Entonces, la primera pregunta para ellos es, ¿qué porcentaje de niños con autismo tienen una causa genética? Bueno, realmente es muy difícil cuantificar ese porcentaje porque la información científica está mes a mes mejorando, ¿no? Pero ahora mismo es correctamente decir que más del 60% de los niños con estos síntomas tienen un comportamiento genético. Lo cual no quiere decir que sea la única causa de sus síntomas, pero está claro que les condiciona complementariamente a otros factores ambientales adicionales. Pero no cabe duda que la genética en más del 60% de los niños está ejerciendo un papel importante en su sintomatología. Eso es. ¿Y cuál es el porcentaje de niños, o en qué niños, sobre todo los que yo me imagino que se sospecha que tienen un trastorno del espectro autista, requieren un estudio genético? Pues al menos el manejo en Estados Unidos y en Europa de este tipo de niños, actualmente el 100% de los niños que tienen síntomas de este tipo son candidatos a un estudio genético, porque ya se ha demostrado que más del 60 o 70% de esos niños se obtiene una respuesta clara en cuanto a su causa genética. Por lo tanto son estudios casi ya de rutina en Europa y en Estados Unidos. Sí. No, perdón, que comentaba que aparte de este tipo de estudios también nos permite identificar o diferenciar si se trata o no de un espectro autista, porque también hay otro tipo de padecimientos o de síndromes que pueden tener sintomatología muy parecida y se trata ya de una enfermedad X o de un padecimiento X que, bueno, puede o no tener síntomas compatibles con el autismo, pero se trata de otra manera. Entonces, es un estudio que además, este tipo de estudios genéticos, además de que nos permite subclasificar dentro de todo lo que es el gran espectro autista, qué tipo de subgrupo de autismo estamos hablando, ¿no? A, B o C. Y, por otro lado, diferenciar si se trata o no de otro síndrome o de autista. ¿Qué tipo de estudios genéticos se hacen y en qué consiste cada uno de ellos? Bueno, afortunadamente la biología molecular, la genética, ha mejorado muchísimo en los últimos años tras la secuenciación del genoma humano, y las herramientas tecnológicas que se disponen actualmente permiten analizar, en lugar de un gen y luego otro de una manera paulatina. Afortunadamente ahora ya podemos analizar globalmente todo el genoma humano, todos los 20.000 genes humanos a la vez, y lo que es más importante, a un precio comparativamente mucho menor que hace unos años. Por lo tanto, las tecnologías, por ejemplo, los microarreglos de hibridación genómica comparativa o la ultrasecuenciación masiva, son dos herramientas que hoy en día son rutinarias
y que han abaratado pues, casi 100 veces más barato que lo que se hacía hace 5 años. Es decir, que también la tecnología, aparte de mejorar la posibilidad diagnóstica, está permitiendo disminuir grandemente los costes. Eso es. ¿En qué consiste? ¿Cómo es la muestra? ¿Qué tienen que hacer para tomar ese tipo de estudios? Los médicos que quieran solicitar este tipo de pruebas diagnósticas genéticas, o la familia, si está muy interesada en que se hagan este tipo de estudios, lo único que hace falta es un tubito de sangre de 4 o 5 mililitros, que son tubos estándar en cualquier laboratorio de análisis clínico. Se maneja la temperatura ambiente, no hay que refrigerar, son estables durante meses, y lo único que hay que hacer es protegerlos de los golpes y luego por mensajería pues enviarlos al laboratorio. Lo que hacemos nosotros es extraer el ADN de esas células de sangre. También se puede extraer de otros tejidos, pero obviamente la muestra más accesible pues es la sangre. Sí, hasta ahora, digamos, lo más habitual es que la familia nos envíe un tubito de sangre, aunque nosotros también tenemos protocolos para extraer el ADN pues, de células de la boca, de saliva, etcétera, que muchas familias pues también no les gusta que pinchen a sus hijos, pero bueno, realmente es un pinchacito equivalente al que se hace en cualquier análisis clínico, y si no hay ningún problema clínico que lo impida, pues es lo más habitual, es un tubito de sangre a temperatura ambiente. Muchas veces preguntan que si no se echa a perder la sangre, ¿no? Porque obviamente estamos acostumbrados a hacer análisis clínicos en donde la muestra tiene que ser analizada en el momento, porque es otro tipo de parámetros lo que se mide, pero afortunadamente el ADN es muy estable. Entonces, a temperatura ambiente puede durar ahí semanas o meses y no se altera. Esa es la gran ventaja desde el punto de vista de logística o de transporte. Sí, no necesita refrigeración. Sí, la familia del médico, con ese tubito ya en el despacho del médico, pues se rellena una serie de formularios de consentimiento informado, porque es un estudio genético, y se pone un sobre de burbujas, por ejemplo, para protegerlo de los golpes. El mensajero va a la consulta del médico o a la dirección de la familia, recoge la muestra y nos la envía al laboratorio. Y nosotros, dependiendo del tipo de estudios, en 2 o 3 semanas podemos ya tener unos resultados que permitan al médico y a la familia mejorar el tratamiento. Y ahora, si queréis, vamos a hablar un poco del manejo posterior de los resultados, ¿no? Eso es. ¿Qué efectividad tienen ese tipo de estudios? Sí, mencionamos que prácticamente entre el 70 y el 80% de los niños que son, digamos, analizados mediante este tipo de estudios genéticos, se permite digamos, mejorar el manejo y el tratamiento de los pacientes. Eso es. Muy bien. Bueno, vamos a nuestra primera pausa y continuamos. Los retos son oportunidades, porque de eso se trata. En comunidad, lograr grandes cambios, porque cambiando nuestro entorno, nosotros también nos transformamos. En la Universidad de La Salle Bajío, somos una comunidad que transforma. Mamá, me duele la panza, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, 9º piso. Continuamos. Recuerden, el tema del día de hoy es el diagnóstico genético del autismo. Miren, se comentaba en las pláticas anteriores a veces acerca de la dificultad de hacer el diagnóstico. Hay niños a los cuales simplemente o puede haber la sospecha o simplemente no se sospecha porque el diagnóstico es clínico. Yo quería comentarles a ustedes, ¿cuál sería la utilidad en este tipo de niños a los cuales a lo mejor se sospecha que pudiera tener un autismo, los estudios genéticos? En la actualidad, ¿verdad? Porque esto va a cambiar, ¿no? Está claro que los estudios genéticos, estamos hablando de estudios ya científicamente validados por la comunidad médica, por lo tanto son tecnologías y manejo que ya están validados desde el punto de vista científico, y por lo tanto es una herramienta complementaria a lo que actualmente los pediatras y neuropediatras
utilizan en su tratamiento de estos pacientes, y creemos que es un plus adicional que complementa el buen hacer de los médicos actualmente, y que son herramientas que permiten concretar un poquito más cuál es el subtipo de autista, o si realmente es un niño con autismo o tiene, además de autismo, tiene algún otro tipo de enfermedad genética oculta que esté complicando el diagnóstico definitivo. Está claro que el diagnóstico de estos pacientes a veces es bastante difícil y complicado porque comenta el doctor, ¿no? Hay una gran variedad de síntomas que son muy similares a otro tipo de padecimientos genéticos, y que eso crea confusión muchas veces a la hora de hacer el diagnóstico. Entonces estas herramientas, estos test genéticos ayudan de cierta manera a poder discernir si estamos hablando de un síndrome X o estamos hablando de un subtipo de autismo, o dentro de lo que es el espectro, pues de dónde podemos clasificar a este tipo de pacientes en función de sus síntomas y de sus características, que es muy, muy variable. Eso es. El costo, ¿qué tanto es el costo de este tipo de estudios? Bueno, como mencioné anteriormente, afortunadamente han ido reduciéndose los costos a lo que era hace 4 o 5 años. Nosotros ofrecemos distintos tipos de tecnologías y de paneles, pero si nos centramos en el tema del autismo, pues son estudios que podrían empezar en unos 16.000 pesos hasta 30.000, pero en ese rango de precios es lo que actualmente permite un manejo óptimo de los niños con espectro autista. Es, digamos, el rango de costos en los que actualmente se manejan. Hay que ser conscientes de que hay más de 800 genes que están descritos en la comunidad médica como asociados con niños con autismo, y que hace 2 años solamente el estudio de un gen, pues ya estábamos hablando de 12.000 pesos por uno solo, por cada uno de esos genes, y había que acertar con el que padecía que el niño podía estar afectado. Ahora, analizar esos 800, pues se hacen todos de una manera simultánea a un coste de unos 16-20.000 pesos, todos a la vez. Eso es. Y aprovechando esto de los estudios genéticos, ¿en qué otro tipo de enfermedades se puede aprovechar la genética y hacer este tipo de estudios? Bueno, la genética, para bien o para mal, está en todas las áreas médicas, y cada vez se les está dando el valor que obviamente tiene, ¿no? Pero en aspectos, en sectores ginecológicos, pues en parejas con problemas de infertilidad, en problemas para tener hijos, en áreas cardíacas, en cardiología, pues también hay una serie de enfermedades que tienen una base genética oculta, y por supuesto en oncología, todo el tema de la genética aplicada a tumores, pues es un área que está explotando actualmente y que claramente va a permitir un tratamiento personalizado de los pacientes con cáncer. No, y más, o sea, quizás estas áreas, ginecología, oncología, pediatría, son las más donde hay un mayor porcentaje, pero prácticamente en todas, en dermatología, en gastroenterología, hay padecimientos de la piel, por ejemplo, hay síndromes genéticos o alteraciones en la piel que son de causa genética. Y luego, pues, por ejemplo, problemas gastrointestinales, desde problemas de intolerancia, problemas de enfermedad celíaca. Todas esas alteraciones pues son de base genética, tienen algún cambio en el genoma que luego al final se manifiesta, no es una enfermedad a lo mejor de las más graves, pero sí son enfermedades crónicas con problemas y que causan muchísimos malestares, ¿no? Pero sí, realmente la genética se puede aplicar básicamente a todas las áreas. Bueno, en el área pediátrica, pues evidentemente fibrosis quística es, digamos, una de las enfermedades estadísticamente más habituales, en los cuales la genética pues, tiene que hacerse un estudio genético para confirmar el diagnóstico y para predecir el pronóstico del paciente. Así es. Muy bien. Bueno, hacemos nuestra segunda pausa y regresamos. No se vayan. Mamá, me duele la panza, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes.
Dr. Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, 9º piso. Los retos son oportunidades, porque de eso se trata. En comunidad, lograr grandes cambios, porque cambiando nuestro entorno, nosotros también nos transformamos. En la Universidad de La Salle Bajío, somos una comunidad que transforma. Bueno, continuamos. Y bueno, ya para terminar, a los doctores yo quisiera preguntarles cuáles serían las conclusiones acerca de este tema que es el diagnóstico genético del autismo. Yo creo que este tipo de estudios genéticos, haciéndolos de una manera aislada, no tiene mucho valor. Yo creo que es un estudio, tiene que ser multidisciplinario, siempre aportando pues el diagnóstico del neuropediatra, el diagnóstico del psicopedagógico, y siempre va a ser complementario a todo este tipo de test, ¿no? Una segunda conclusión sería que complementario a ese tipo de manejo, que es el que se está haciendo en la actualidad, pues este tipo de pruebas genéticas hay que aplicarlas prácticamente al 100% de todos los niños que estén en vías de diagnóstico, y que afortunadamente los costos han ido disminuyendo según las tecnologías iban mejorando, ¿no? Y bueno, la tercera conclusión es que cuál es el objetivo final de este tipo de pruebas, en cooperación con todo el tipo de test que se han hecho adicionales, es mejorar el manejo del paciente. Es decir, lo que interesa es individualizar un tipo de niños con espectro autistas frente a otro, clasificarlos, por decirlo de alguna manera, en varios subtipos, para que el médico pueda ofrecer un tratamiento más personalizado al paciente. En función de los resultados de las pruebas genéticas, pues el médico podrá mejorar y focalizar más el tipo de apoyo pedagógico que pueda ofrecer a la familia. Eso permitirá un tratamiento más eficiente y evidentemente la evolución del paciente va a mejorar. ¿Quieren agregar algo más? No, básicamente, ¿no? Bueno, básicamente, aparte de mejorar el tratamiento, pues también el hecho en sí de que, lo que usted comentaba hace un rato, de que a veces los pacientes van desfilando de médico en médico y a veces están desesperados por no tener un diagnóstico claro, pero yo creo que una vez teniendo el diagnóstico se puede también, digamos, enfocar el tratamiento. Si no hay diagnóstico, no hay tratamiento. Entonces es muy importante. Sí, claro. ¿Dónde se pueden poner en contacto con ustedes? ¿En qué manera? Para envíos, etcétera. Sí, nosotros ahora tenemos un laboratorio en España. Llevamos más de 5 años trabajando con médicos en toda la República Mexicana, y a través de nuestra página web, genetadi.com, pues podemos ya ofrecer este tipo de estudios a toda la comunidad médica en México. Ya sea tenemos ahora en unos pocos meses abriremos un segundo laboratorio en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, pero desde ya podemos recibir este tipo de muestras y permitir un apoyo a toda la comunidad médica de México. Es importante que sea mayormente a través del médico, y además a la hora de emitir el informe o el reporte de los resultados, pues hay la ventaja de que hay una comunicación directa con nosotros para explicarles. Muchas veces, pues a veces la terminología genética, como todas las áreas, pues tiene su argot, ¿no? Pero no hay ningún problema por eso, porque finalmente suelen ser informes bastante claros, y si hubiese cualquier duda o lo que sea, se puede aclarar sin problema. Cualquier duda que tengan, la mínima que sea, se puede aclarar al médico, y bueno, pues, claro que por supuesto que al paciente también. Sí, en vía telefónica nosotros siempre ofrecemos una asesoría genética tanto a la familia como al médico, para que cualquier duda o cualquier aclaración que soliciten, pues evidentemente nosotros se lo ofreceremos individualizado.
Muy bien. Bueno, pues de veras yo quiero darles las gracias que les quitamos un ratito de sus vacaciones, pero a los doctores José Luis Castrillo Díaz y a Silvia Ávila Flores por su presencia. Y yo creo que este es algo muy interesante, sobre todo, como ya comentábamos, de gente que pues a veces no sabe qué tiene que hacer, en este caso con niños con problemas, y a los cuales, como ellos comentaron, se puede orientar mejor y darle un mejor tratamiento a este tipo de niños. Entonces se puede ofrecerles pues algo más, ¿no? Entonces sí quiero darles las gracias por su presencia, y ojalá y esto pues sea de ayuda para todos los niños, todas las personas que tienen niños con problemas. Quiero nuevamente recordarles nuestra página www.notus.com.mx, para que cualquier comentario estamos a su disposición, y si les gusta el tema pues compártalos, porque pues, habrá gente que sí lo necesite. Así que muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.